tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Radio Agricultura, segundo programa del mes de febrero. Aquí estamos en plenas vacaciones, acompañándoles con varios temas que son de interés. Sobre todo, vamos a hablar uno hoy día que está en plena discusión y vamos a ver si finalmente logra salir. Antes, un elegante Pedro Pizarro. Mira, está con pinta de ministro usted, como si fuera, no sé, una autoridad, una corbata. ¿Va a ser presidente Azul Azul? ¿Cómo está, Eugenio? ¿Cómo está? Saludo a todos. Le pregunto yo porque viene de azul. Yo azul estaría feliz. No, en la U estaría feliz, no en azul. Pero bueno, son cosas distintas. Ya, ok, sí, yo pregunto, digamos. En la U feliz estaría. Ahora, yo estoy medio daltónico porque su traje es negro, no es azul marino, ¿sí? No tengo idea. ¿Sí? Pero se ve bien. No, bueno, es para la gente que nos está viendo hasta ahora en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, los que nos están viendo. Sí, quienes están de vacaciones, claro. uno que se le acabaron las vacaciones, ya es un recuerdo lejano a esta altura ya, pero igual logramos hacer el programa ida y vuelta, ¿no? Sí, siempre podemos. Sí. Bueno, uno de los temas que tenemos hoy día, Pedro, en realidad el tema está muy sabroso. Está muy sabroso porque aquí hay acusaciones mutuas. ¿Lo retiro? No, los retiro. Ah, ese es otro. Eso fue lo que se comentó esta semana, ¿no? Que Pamela Giles es que anticipó... hay gente tan monotemática que tiene un solo Pamela tema. Giles esta semana anticipó que iba a proponer, o le parecía que era una buena idea, proponerle al gobierno entrante... Cuando no, pues el único tema que ha dicho toda su carrera. Proponer un retiro acotado para las personas que son víctimas de los incendios en el sur y la reconstrucción de Viña. Me hubiera encantado preguntar si esto tiene un catastro, si va a ser un retiro con nombre y apellido, porque si lo va a plantear debería hacerlo de esa manera. ¿Cuándo ha sido serio en plantear cosas? No, yo estoy planteando una pregunta natural, biológica frente a una cosa como esa. Yo creo que honestamente no creo que tenga mucha... Ya, pero hablar de otro tema hoy día. Pero digamos hablar de otro tema. Y otro tema que también ha tensionado el Congreso, que lo ha tensionado harto, y vamos a ver finalmente en qué termina, que es el proyecto, yo creo que uno de los proyectos interesantes para seguir, el de sala cuna universal, algo que en realidad sí hace mucha falta, sí ayuda muchísimo a mejorar los índices de contratación femenina, que equipara la cancha sin duda en lo que es el cuidado de los niños más chicos. Y para conversar de esto tenemos a un amigo de la casa, el abogado Rubén Soto, especialista en temas de derecho laboral. Así que Rubén, gracias por venir esta mañana a conversar. Muchas gracias por la invitación. Hola Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien también. Socio en AM Abogados. Sí. A no olvidarlo, me encanta meterle broma a los abogados. Sí, está muy bien. Pues. Sí. Mira, yo antes de ir a hablar de proyectos y cosas, creo que es súper importante, Rubén, que vayamos hablando de qué tenemos hoy. ¿Cuál es la realidad hoy para un empleador, para un trabajador que tiene una persona que tiene un hijo en edad de sala cuna? Entonces, si pudieras como explicarnos, ¿tiene una obligación distinta? ¿Cambia dependiendo del tamaño de la empresa? ¿Cuál es la situación hoy que tenemos en Chile con respecto al tema sala cuna? ¿Qué es lo que hay? A ver, por supuesto, y de hecho el proyecto de ley, por eso tan necesario, viene a cambiar una realidad que muchos lo estiman discriminatoria, que es fundamentalmente que la obligación de sala cuna para las empresas solamente opera cuando tienes más de 20 trabajadores, 20 mujeres contratadas. Entonces, eso significa que, y te genera un incentivo bastante perverso de contratar menos del número de mujeres, y con eso ya efectivamente no tienes ningún tipo de obligación. Y a su vez, si tengo el número de trabajadoras, luego me surge una serie de obligaciones que parten precisamente, entre otras, por el tema de la sala cuna, que muchas veces se ha transformado hoy día en el pago de un bono, que de hecho no está en la ley, pero que ha sido validado por la propia Dirección del Trabajo y que, por ejemplo, el proyecto de ley nuevo no lo va a contemplar ni tiene una solución que va a pasar con esos bonos. Ya, o sea, súper importante. Si tengo menos de 20 mujeres, yo no tengo ninguna obligación respecto a la cuna como empleador. No tienes ninguna obligación. Obviamente hay obligaciones que respetar el fuero, en este caso, que tienen las mujeres. ¿Qué es eso del fuero? A ver, para que lo sepan, y en términos simples, como dice el programa, es fundamentalmente la provisión de despedir a una persona durante un determinado periodo. En el caso de las mujeres embarazadas, es desde la concepción, pasando justamente por todo el periodo de pre y postnatal, y luego finalmente con todo al regresar a trabajar hasta que el hijo más o menos cumple 1 año 84 días. En realidad son 2 años a propósito del término del postnatal parental. Perfecto. Entonces, en ese periodo, al igual que los dirigentes sindicales y alguna otra figura en el país, el empleador no puede despedir a la persona. Y no la puede despedir, por ejemplo, incluso si la contrataste a plazo. Contrataste una persona, una mujer a plazo, ¿ya? Por un contrato determinado, 2, 3 meses, y entre medio tiene la suerte, por cierto, y la gracia de estar embarazada, automáticamente goza de este fuero.
Se puede pedir el desafuero, por cierto. El desafuero, en términos simples, es pedir una autorización al tribunal laboral para que se permita el despido de la persona. Perfecto. ¿Y esa te la dan? O sea, No. En términos simples, como el programa, Ya, no te la dan. No te la dan. porque Ya. finalmente O sea, es perder el tiempo. Es perder el tiempo si alguien lo piensa, lo intenta. No. O da origen a una negociación. da origen a una probablemente. negociación No. bastante espuria, y de hecho ya hubo algunos reportajes sobre esto, que finalmente los tribunales laborales primero consideran el legítimo, sobre todo en los contratos a plazo. Imagínate, en un contrato a plazo, contraté a una persona por 2 meses y voy a tenerla que tener probablemente 2 años contratada, cuando yo había proyectado un pago solamente 2 meses por una necesidad puntual. Pero por otra parte, la protección del hijo que está por nacer, la estabilidad del empleo para la mujer que está embarazada, los tribunales tienen que considerar eso. Entonces, el legislador dijo, el juez puede dar la autorización, en este caso el fuero. También da para otras circunstancias, por ejemplo, Claro. despidos disciplinarios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese minuto? Tiene que tratar de llegar a un punto medio. ¿Y cómo están llegando a un punto medio? Que este es el famoso acuerdo marco que existe en los tribunales laborales, que es fundamentalmente que la persona va a seguir vinculada a la empresa durante todo el periodo del pre y el postnatal. Y luego, determinado el postnatal, el contrato va a terminar. Esto de como un acuerdo, porque acá Ya. siempre prima la libertad. Entonces, aquí le estamos pasando el gol al sistema de seguridad social, que efectivamente va a ir pagando todo el periodo postnatal. Entonces, es la única forma. Entonces, no es pérdida de tiempo, pero sí significa que automáticamente... y en ese tiempo, ¿qué pasó? Aumentaron obviamente la antigüedad, las vacaciones, y efectivamente por tienes que pagar un supuesto. mayor Sí, costo. claro. Ahora, ¿esto es sepa o no sepa? O sea, ya, ¿te puede ocurrir que tú desvinculas a una persona y 10 días después esa persona se da cuenta que está embarazada y no sabía porque era muy reciente y como el fuero es desde la concepción? ¿Qué hacías ahí? Porque ya la despediste, o sea, claramente tenés que reintegrarla. Sí, efectivamente hay que reintegrarla, y de hecho pasan cosas bastante, este es Chile, pasan cosas bastante extrañas. Por ejemplo, primero puede ir a la inspección del trabajo, y efectivamente, como no se sabe también, y genuinamente, como no se sabe si estaba embarazada la persona al momento del despido, al momento del firme el finiquito, al momento de recibir el pago de las indemnizaciones, ¿Mm? como es una norma de orden público que no media justamente voluntad de las partes, más allá que efectivamente por libertad de trabajo garantizar la Constitución se podría, pero normalmente no la usan, van a la inspección del trabajo, el inspector del trabajo obliga a la reincorporación, y esto significa que la persona nunca pudo haber sido desvinculada, por lo tanto yo te debo, empleador, reintegrar, considerando los 2-3 meses que pasaron desde que el reintegro. ¿Y qué pasa con las cotizaciones? Perdón, ¿qué pasa con las indemnizaciones? La empresa dice, artículo 50, la inspección del trabajo, artículo 58, véalo usted en forma privada, porque usted no le puede descontar las indemnizaciones que ya le pagué en virtud del sueldo. Recordemos que hay un límite para hacer el descuento. Que es un 15% del Un sueldo, 15%, claro, efectivamente. claro. Entonces sucede que tienes que incorporar a una persona, pagarle el tiempo que estuvo separada de funciones, Ujú. pensar en el desafuero con toda esta posibilidad que no me lo van a dar, y muchas veces, aceptar de que la persona se quedó con indemnizaciones que no tenía derecho. Ya, pero puede quedar como anticipo de indemnización. ¿No? Por No sé, supuesto, claro, por algo, supuesto. ya, perfecto. Eso, ya, entonces, eso te genera Pero un problema que... insisto, Ya. es complejo, ¿ah? ¿Y qué Es pasa si, súper complejo. y si contrata a una persona que ya está embarazada? Tiene fuera automáticamente. Automáticamente. Eso ya venía desde antes. Sí, por supuesto. Ya. Y por eso es que también yo no puedo preguntar, oiga, usted no está esperando agua, ¿cierto? Eso es de sí. justamente ya Claro. hace bastante tiempo que modificamos el Código del Trabajo en torno a que las ofertas de trabajo, las entrevistas de trabajo, Claro, no pueden condicionarse caer en a nada. figuras como esta, por ejemplo, No. o en alguna otra del artículo 2, que son factores de posible discriminación. No le puedo preguntar su afiliación política, no le preguntar su deportiva, más allá que uno no quisiera contratar a la gente Ya. de la U, que me parece muy válido, pero lamentablemente no se puede. Perdón, Claro. eso no se puede preguntar tampoco. No, se nada. puede. Ni siquiera puede preguntar a qué equipo usted, nada. No. A ver, Ahora, sí, pero si tú metes en las redes sociales a cualquier persona, a la gente le encanta subir fotos. No, o sea, por te das cuenta supuesto, igual. pero no puedes preguntar eso en una entrevista. no deberías laboral. preguntarlo. No deberías Sí. Que no preguntarlo tiene nada que porque- ver con tu tema laboral, po. Eso es... Bueno, hoy día- Ahora, la es consecuencia... todo tan interpretable, Rubén, que uno nunca sabe, ¿verdad? Es que ese es el punto, po. Una vez una conversación común y corriente puede terminar en algún proceso, en alguna denuncia ante el Sí. Ministerio del Trabajo, en tribunal laboral. Ya, tremendo. ahora, el fuero lo tiene la madre. Ya, pero los niños se hacen de a dos. Ese padre no tiene fuero. No, Y no, tam- pero ese niño también requiere una estabilidad laboral de ese padre porque también hay que pagar cuentas y una serie de cosas. Eso nunca se ha pensado, se ha contemplado, porque en el fondo la lógica sería de que ambos progenitores tuviesen alguna protección respecto a ese niño, si la idea es proteger al niño.
Sí, no, salvo los permisos legales obligatorios que se van concediendo a ¿Ya? propósito del nacimiento del hijo, no hay una protección especial al padre. De hecho, toda la estructura del Código del Trabajo, y en eso viene a corregir un poquito el proyecto de ley ¿Mm? que está en discusión desde el gobierno de Piñera, es justamente está pensado que la maternidad es un problema de la mujer. Y si lo quieres ver así como un problema, ya es un sesgo que evidencia justamente una estructura quizás de nuestro mercado laboral. Por Sí, eso claro. normalmente, y de hecho pese a la baja de desempleo que se anunció recién, es consistente el mayor desempleo femenino respecto al masculino. Sí, pues efectivamente, y por eso es que es importante, y por eso estamos primero conversando el por qué ocurre, y todas estas cosas que hemos estado conversando te hacen que esto ocurra. Ya, nació la guagua tiene derecho a la sala cuna, Sí, tiene en la dere- medida de que esa mujer trabaja en una empresa en que haya 20 o más mujeres, ¿cierto? Exacto. Ya. Si hay menos de 20 mujeres no tiene derecho a nada. No tiene derecho a sala cuna, pero Ya. sí tiene derecho a alimentar al hijo, y eso significa fundamentalmente que la empresa tiene que entregarle las facilidades para poder alimentar a su hijo, y esto pasa por dos cosas: por modificar la jornada de trabajo, ya sea adelantándola o retrasándola en una hora, o llegando a algún acuerdo intermedio, fundamentalmente que para que pueda dar alimento al hijo, amamantamiento directamente, Claro. y permitir justamente la posibilidad de que se pueda extraer leche durante el periodo laboral, que ahí se generan enfermedades que están Perdón, reconocidas por la ley. ¿ese derecho es irrenunciable? Sí. Recordemos que los derechos que establece el Código del Trabajo son irrenunciables. Aquí el legislador O sea, lo tengo y lo debo ejercer. lo debo ejercer. Lo debo ejercer y Eso, de eso hecho, eso es bien relevante, porque no va a pasar alguien, no te preocupes, que tenéis derecho a la sala cuna, no te preocupes. No, debe ejercerlo. Eugenio, eso pasa. De hecho, normalmente a propósito de lo que estábamos hablando, de los descansos pre, postnatal, del fuero, muchas veces, más que nada, las mujeres, y quizás de nuevo en esa óptica de que no quiero ser un cacho para mi empresa, quiero aportar, hacer mi carrera, dicen, no, yo no voy a tomarme el pre, no voy a tomar el postnatal, quiero volver antes. No se puede. Y muchas veces, porque yo estoy de acuerdo, son derechos irrenunciables. Ahí el legislador, bastante paternalista, de lo que quieres ver, no le da esa libertad a las personas, hombre o mujer, en este caso mujeres, para que puedan tomar decisiones respecto a cómo se reintegran el trabajo. Entonces ahí hay una norma que... Ahora, esto opera pasando por las vacaciones, ahora que estamos en periodo. ¿Cuántos trabajadores dicen, no me voy a tomar las vacaciones? No se preocupe. Es una obligación de la empresa conceder las vacaciones. Y si se acumulan más de 2 periodos, aunque el trabajador estuvo de acuerdo, me van a terminar multando. Acá opera lo mismo. Si la trabajadora dice, no necesito tiempo para dar alimentación a mi hijo, no se preocupe, yo lo estoy solucionando, el día de mañana esa persona se arrepiente, o el día de mañana esa relación laboral termina, se puede recordar que efectivamente no utilizó esos derechos, o una fiscalización aleatoria, y a esa empresa la van a multar. Y si además el tema persiste, podría llegar incluso a una demanda de vulneración de derechos fundamentales. Sí, pues. Ahora, lo único es que entiendo que una persona con fueros puede renunciar al trabajo. Puede renunciar en el momento que aquí prima lo que es la libertad de trabajo, que está garantizada por la Constitución. Aquí hay un tema de jerarquía de normas. Si bien el Código del Trabajo lo prohíbe a la empresa despedir, y son derechos irrenunciables, como estábamos hablando, La Constitución prima. la Constitución prima. Y la Constitución prima justamente, entre otras cosas, consagra la libertad de trabajo, y la libertad de trabajo pasa por la elección. Es decir, yo voluntariamente puedo decidir salirme de un trabajo e ir a otro. Entonces, en ese momento se puede renunciar, se pueden llegar a acuerdos normalmente, pero por supuesto, ahí esos acuerdos pasan a ser sospechosos, que efectivamente por qué se produce, sobre todo si no hay una contraprestación como consecuencia del término del contrato de trabajo. No es, en la medida que la persona no reclame, pero el día de mañana podría esa persona que firmó un acuerdo de salida por cero decir, a mí me obligaron a renunciar, o me engañaron, había lo que los abogados decimos un vicio del consentimiento. Entonces efectivamente, y siendo una norma de orden público, es bastante probable que prime justamente la libertad, en este caso la norma de protección hacia las Ya, o mujeres. sea, en ese caso, claro. Primero recordemos, esa renuncia tiene que estar ante notario, ante la inspección del trabajo, tiene que llevar un finiquito posterior, que también tiene que ser en notaría, lo que sea, y tiene que llevar en este caso una indemnización voluntaria. Es lo recomendable desde el momento en que efectivamente tú puedas decir de que hay, se va a sonar feo, pero es el término legal, que es una transacción y las transacciones tienen precio. Efectivamente tiene que haber una contraprestación recíproca para, en este caso, manifestar la voluntad, que normalmente pasa por indemnizar todo parte del fuero que le queda a la persona. Ok, perfecto. Déjame contarte algo muy importante a esta hora de la mañana. Estamos con Rubén Soto, abogado laboral, socio en AM Abogados, miembro además del distinguido Colegio de Abogados de Chile, y de la Sociedad Chilena del Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Estamos con Rubén conversando sobre este tema de la Sala Cuna Universal, debate que está candente en el Congreso. Te quiero contar que llegó Generación Vital, ya en Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida, y por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y pensionadas de Chile. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención,
apoyo financiero y mucho más. Infórmate en loshéroes.cl y en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo desde tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. La pausa y ya estamos de vuelta. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con exámenes desde copago cero y telemedicina desde 2,990 pesos. Descuentos y reembolsos por compras en farmacias. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Segundo bloque de Siempre la Pizarra de Pizarro aquí en Radio Agricultura, como todos los días domingo, usted sabe, aquí a las 9 de la mañana en la 92.1 en Santiago, en la Red Nacional de Radio Agricultura, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Si le gusta el programa, póngale un me gusta, compártalo, coméntelo, esas cosas siempre ayudan y ayudan bastante. Nos pueden ver en Zapping, en GTD del Sur, nos pueden ver en Binet. Estamos en todas las plataformas posibles para conversar de hoy en un tema muy interesante. Estamos con Rubén Soto, abogado laboral, socio en AM Abogados, miembro del Colegio de Abogados de Chile y de la Sociedad Chilena del Derecho del Trabajo y Seguridad Social, conversando sobre este tema, insisto, que está muy en boga, que es el tema de la sala cuna universal, poniendo un poco el contexto en el que estamos hoy día, que ya es un contexto, reitero, ya bien interesante, pero está todavía el tema de la discusión y lo que se quiere avanzar, pues, Pedro. Así es. Hemos estado viendo qué ocurre desde la concepción, tenemos el tema del fuero, estuvimos viendo qué ocurre en las empresas que tienen menos de 20 trabajadoras mujeres, y ahora vayamos al meollo ahí. Empresa que tiene 20 trabajadoras mujeres o más y tiene niños que están en edad de sala cuna. ¿Qué tiene que tener esa empresa? Por ley, y otra cosa es lo que ha ocurrido por un tema ahí de jurisprudencia de la Dirección del Trabajo. A ver, la ley contempla fundamentalmente tres opciones para dar cumplimiento a la obligación de sala cuna, solamente en los casos que estamos comentando, que es fundamentalmente construir una sala cuna, habilitarla justamente para que los hijos de las trabajadoras puedan estar y sean cuidados, asociarse con otros empleadores justamente para la construcción y mantención de la sala cuna, o normalmente asumir el costo de una sala cuna que en principio la obligación es que la elige la empresa. La empresa normalmente tienen convenios con determinadas salas cuna, sobre todo empresas que pueden tener presencia nacional, a veces se hacen este tipo de convenios, y el hijo y los costos del hijo, la hija que tiene que justamente ser cuidado por la sala cuna son cubiertos en este caso por la empresa. Pero elige la empresa, porque yo me imagino que para una madre debe ser mejor desplazar la menor cantidad de distancia posible a su hijo, pero la empresa va a querer que la sala cuna esté lo más cerca de la empresa, de manera de que las idas y vueltas para alimentar al hijo sea menos tiempo. Sea menos tiempo y los costos. La ley establece justamente que los tiempos de traslado, el costo de los pasajes de ida y vuelta para alimentar al hijo son de cargo del empleador. Entonces, efectivamente, ahí lo que el legislador buscó es que haya incentivos justamente cruzados en torno a que se busquen salas cunas que más o menos estén de acuerdo con las principios de la trabajadora. Pero, como tú dices, esto es el Chile ideal, en el mundo de las leyes, cómo está estructurado. Pero la realidad normalmente que nos convoca, por lo menos a mí, que asesoro normalmente a empresas, esto no es tan así. Oye, Rubén, ¿la ley establece características mínimas que debe tener esa sala cuna?
Sí, tiene que ser una sala cuna que tiene que estar aprobada en este caso por la Junji, tiene que tener este Hay reconocimiento. todo un proceso. Sí, hay todo un proceso Eso, que para eso es interesante, sí. sí, hay todo un proceso que justamente O sea, perdona, a lo que voy. No es que voy a instalar una salita donde voy a tener una tía, una salita de 2x2. No, no. No es una cuestión de, no, la hago por las mías, me traigo una parvularia. Que esté... No, no es así. no es así respecto a la sala cuna misma. El punto es que en el mundo real muchas veces por enfermedad del hijo, por disposición de la madre, por las jornadas de trabajo, que a veces las salas cunas no tienen horario disponible. Pensemos que personas que tienen jornada, por ejemplo, a mí me toca, tengo clientes que justamente son TENS, tienen enfermeras, que normalmente los ciclos y los turnos de trabajo que tienen hacen imposible llevar a los hijos a salas cunas. Y ahí en ese caso la ley no contempla una solución. ¿Y qué es lo que, o el hecho de, por ejemplo, el hijo está enfermo y el propio médico dice de que no es bueno que vaya a una sala cuna. Entonces ahí la ley no tiene una solución. Es mucho más sencillo, por ejemplo, que lo cuidara la madre, la abuela Claro. o algún otro familiar. Pero claro, ahí no está contemplado y ahí surge lo que el famoso bono compensatorio, que las empresas normalmente convienen con los trabajadores, con las trabajadoras o con los sindicatos, muchas veces esto se da a nivel de negociación colectiva, para cumplir en una forma que no estaba regulada en la ley, pero que ha sido validada por la propia Dirección del Trabajo para cumplir la obligación de la sala cuna. Eso pasó con Piñera, ¿no? En Piñera No, que eso había, es- había un bono. No, el bono nosotros lo creamos para efectos era ¿En la pandemia? Y era para retornar al trabajo después. Ah, eso. Por el tema cuidado, en el fondo. Ay, porque las salas cunas que estaban cerradas. Estaban cerradas, le pasábamos la plata a la mamá y la mamá resolvía si con esa plata contrataba a la vecina, le pagaba a la suegra o a la mamá o a la abuela, etcétera, o iban a la cuna, dejábamos la decisión ahí. Pero eso era el subsidio protege que creamos. El subsidio protege, efectivamente. ¿Eso se puede hoy día? O sea, ¿puede esa mamá, hoy sabes que tengo una vecina que me cuida la guagua y me cobra X y ocupo ese bono que me paga la empresa para pagarle a la vecina? A ver, la Dirección del Trabajo en un principio miraba con desconfianza estos acuerdos. Recordemos, no está regulado en la ley y por lo tanto exigía casi una autorización. Uno como empresa tenía que llevar el caso, exponerlo, explicarle. Y entre medio el cabro cumplía 18 años. Y entre medio se demoraba bastante el centro de resolver. Luego cambió la doctrina y finalmente dijeron que si se cumplían ciertos requisitos, que por ejemplo hagan imposible la entrega de la sala cuna, en protección de la madre y del hijo, efectivamente primaban y era necesario ir a la inspección del trabajo. Entonces, en la medida que hay una causa justificada, por ejemplo, algún antecedente médico, que es lo más habitual, o el tema de la jornada de trabajo, que hacen imposible que las salas cunas puedan funcionar en todos los horarios. Por eso es bien voluntarioso el proyecto de ley que va a triplicar probablemente la necesidad de salas cunas en el país y por otra parte aparentemente las indicaciones de los parlamentarios de oposición, hoy día oposición, están fructificando y se están abriendo a que no solamente las salas cunas sin fines de lucro puedan participar en el proyecto de ley nuevo, y por lo que va a haber una cantidad más relevante de salas cunas disponibles, pero cuando justamente, porque eso es una realidad, no siempre se puede, lo que se hace allí efectivamente se ha validado la entrega del bono a sala cuna. Claro, porque ya tenemos claro dónde está el foco del problema. El foco del problema está en este guarismo, este 20, que te genera una diferencia, y el costo es alto, no es menor, entre tener las 20 mujeres o no tener las 20 mujeres trabajando, porque en un caso no tienes todas estas obligaciones, no están, y tiene que ir la familia, la madre, correr con los gastos por su cuenta, y cuando ya tienen los 20. Y lo que se busca en el proyecto es eliminar este 20, es decir, que todo empleador tenga que pagar sala cuna, da lo mismo cuántas mujeres tenga contratadas. Eso es lo que se está buscando. Ahora, se sigue poniendo el foco en el empleador de la mujer a nivel de costo, ¿no? O sea, porque, insisto con lo mismo que hablábamos respecto al fuero. Ese niño, hay realidades en que está solamente la madre porque los padres no están presentes, pero hay padres que sí están y ese padre probablemente también tiene un empleador. Ese empleador del padre todavía no está metido en la ecuación de tener que pagar este tema, sigue siendo el empleador de la mamá. A ver, justamente el proyecto de ley se hace cargo de eso y desde incluso el proyecto original del presidente Piñera ya lo consideraba, que efectivamente los hijos nacen de a dos y muchas veces se da de que el cuidado del hijo lo tiene el padre, no la madre, y en ese caso ya se contemplaba en aquella oportunidad que este es un derecho que podía ejercer el padre. Hoy día más o menos también está reconocido en la legislación, pero con casos muy excepcionales, ahora ya se cristaliza como norma. La modificación que hizo en 24 el presidente Boric fue más allá y lo estableció expresamente, incluso cambió el concepto de mujer a persona trabajadora para que justamente fuera indistinto hombre o mujer que tenga el cuidado del hijo y efectivamente lo que contempla es que caso que hayan padre y madre trabajadores, uno de los dos, porque no van a tener los derechos, tienen que definir justamente que esa lacuna
porque hay muchas empresas que tienen políticas que a veces son más beneficiosas, entonces ahí puede elegir qué es lo que es más conveniente para Perfecto. entregar el cuidado al hijo. Pero sí, el proyecto de ley viene a corregir eso, efectivamente, y un muy buen avance y que estamos prácticamente todos de acuerdo en aquello. No, que elimina el tema del 20. Sí. Pero claramente eso te va a generar un costo alto para empresas que tienen menos de 20 trabajadores, que hoy día no lo tenían asumido y van a tener que empezar a pagarlo si es que este proyecto prospera. ¿Y cómo financian esto? A ver, eso hemos cambiado harto, desde el 0,1% de las cotizaciones que consideraba el proyecto original, pasamos entre medio al 0,2, luego al 0,3, luego se abrió ahora lo último al 0,3 de las cotizaciones con cargo a la del seguro cesantía, que fue fundamentalmente lo que se pidieron los gremios empresariales, de que estamos en un contexto de sostenido aumento de los costos laborales que se pudiera compensar de alguna manera. Pero claramente los números no van a dar, aparentemente, y de hecho ya se contemplaba en el proyecto original una inyección fiscal a este fondo que se va a crear, que va a administrar justamente lo que es la sala cuna, y ahora ya estamos hablando de financiamientos permanentes, que no debería superar, dice la norma, el 15%. Y es justamente, probablemente, para que lo sepamos, es una de las discusiones que hoy día están en el Congreso de qué tan certero va a ser el financiamiento, sobre todo cuando las proyecciones que ha tenido el gobierno en términos de déficit fiscal no se cumplieron históricamente. Digamos que los números no han sido fuertes estos últimos 4 años. Sí, eso es... Es una realidad concreta. Una realidad concreta. Bueno, ¿sabes qué? Hay una cosa que me preguntan acá que también creo que es bien interesante ponerlo en valor, que tiene que ver con el concepto universal. Porque uno entendía y entiende, como señalaban ustedes en esta pequeña conversación, primero eran 20, el número 20 mujeres. El concepto universal, ¿qué es lo que busca abarcar? ¿Abarca también el tema de los hombres? ¿Tiene que haber una sala cuna permanentemente? ¿Esa es la idea o el concepto de universalidad tiene otro sentido? A ver, el proyecto no hace ningún distingo en el tamaño de las empresas, que sí consideraba originalmente incluso el aporte que se tenía que realizar. Esto significa que las empresas los empleadores, de hecho cambiamos el concepto también, porque esto va a incluir también a las trabajadoras de casa particular, a los trabajadores independientes. Entonces, ese es un detalle relevante. sí, Sí. efectivamente ya es una norma que, por eso habla de universalidad, se está tratando, incluso se limitó, y ahí de nuevo el financiamiento, originalmente el proyecto consideraba, por ejemplo en el caso de los trabajadores independientes, un cierto número de cotizaciones que tenían que tener para poder ingresar al sistema y poder tener el derecho a la sala cuna, trabajadores independientes. Hoy día lo estamos eliminando también. Pero sí, la idea es finalmente esa, que todas las personas, hombres o mujeres, tengan con hijos, con cuidado de hijos, tengan derecho a la sala cuna, y la obligación se la estamos traspasando al empleador como persona, y ni siquiera como empresa, porque también va a aplicar para las casas particulares, como comentábamos, y la obligación la va a cumplir, en teoría, fundamentalmente con cargo a mayores cotizaciones. Ya, bueno, ese es el otro debate. Sí, puede ser otro... Parece ser el debate. Sí, claro. ¿Cómo se paga esto? Ese es el tema que se ha venido discutiendo hace mucho rato. Pregunta, cuando hablamos del tema del 20, la empresa que tiene contratista, subcontratista y cosas, ¿tengo que sumar todos esos para efectos de llegar al 20 o son contratados directos nomás? No, son contratados directos nomás. Ah, ya. Ahora, ahí se podría prestar justamente... Porque la definición de empresa en materia laboral es más amplia, por consiguiente uno debiese eventualmente considerar todo el resto. A ver, el Código del Trabajo contempla la figura del empleador único, la antigua unidad económica, y efectivamente un empleado, un trabajador, un sindicato, en fin, podría pedir ante un tribunal laboral que se levanten velos societarios, por ejemplo, en grupos empresariales. La norma, y por eso tiende a generar incentivos perversos. Efectivamente, yo puedo tener diferentes entidades legales. Me voy fraccionando para no llegar al 20, claro. Podría llegar al abuso de tener 19 en cada parte para que justamente no se me genere el derecho, pero efectivamente, como tú dices, el concepto de empresa es mucho más amplio, permite, pero tiene que ser calificado por un juez laboral, que hay un único empleador para efectos laborales, y en ese sentido, entre esas y otras obligaciones se van a amplificar las que tenga la compañía en torno a estas materias. Y por ejemplo, nacería el derecho a la sala cuna. Claro, exactamente. Entonces, y eso es importante, porque yo creo que eso, si se plantea en un tribunal, tiene buen... A ver, sí, como decíamos, este humus de buen derecho que decimos los abogados. Pero necesita que el tribunal se pronuncie. Sí, es necesario. Y lo que estamos viendo, al menos en Santiago, es que desde que tú presentaste una demanda hasta que está terminada la causa, se acabó el derecho a la cuna porque ya cumplió más de 2 años. Ya. De hecho, literalmente los juicios laborales en Santiago están durando 2 años. Claro, exactamente. O sea, tendrías ahí un tema de hecho que lo haría totalmente inútil.
No hay un tema, otro tema también que se ha hablado, el tema costo, porque no en todas las regiones cuesta lo mismo la sala cuna, Por supuesto. cuesta distinto en uno y otro, y muchas están costando como lo que puede costarte un colegio el día de mañana. No hay como topes de monto, etcétera. Hay que pagar lo que cueste. A ver, en el proyecto, hoy día tienes que pagar lo que cueste. Y O sea, el bono tiene que ser por algo equivalente a lo que cuesta la sala Sí, cuna. No puedo pasar un bono por menos. A ver, la obligación de las empresas es entregar el servicio a sala cuna. Ya. Por lo tanto, lo que cueste efectivamente, y obviamente las salas cunas no cuestan lo mismo que en Arica que en Punta Arenas, ¿No? y sobre ese punto de vista, sí. Y cuando yo tengo que pagar un bono, el bono tiene que ser compensatorio, tiene que ser equivalente al costo que le significaría en este caso a la compañía. Por eso el bono no podría ser uniforme. Y muchas veces se da, por ejemplo, en negociación colectiva que se pactan topes. El bono va a ser 100, 200, 300. Las salas cunas han aumentado los costos en forma ostensible en el último tiempo. De hecho, ahí viene el tema del proyecto de ley. El proyecto de ley, en forma bastante voluntariosa, si lo quieres ver así, definió ex antes cuál va a ser el monto máximo que van a poder recibir las salas cunas, que más o menos son en pesos como 350.000, 343.000 pesos. Y hay estudios que dicen que las salas cunas no cuestan eso. Sí, es que también, y pensando mal también, de repente uno dice, si yo sé que el Estado va a empezar a pagar un servicio y yo proveo el servicio, la tentación de subir los costos también está ahí presente. Pues entonces también hay que ver si es que ese aumento es porque de verdad aumentó, porque yo sé que voy a tener un mercado asegurado por ley. O sea, hay hartos factores a analizar para afectar Y el tema parte costo. de las modificaciones que estamos hablando es justamente si que no le surja a la empresa, por lo que pregunta Eugenio, no mayores costos. Porque ya, si pues, efectivamente el bono, la obligación sigue siendo el empleador, entregar la sala cuna. Y efectivamente, si no hay salas cunas que pueda llevar a la mujer o el hombre, a su hijo, hija, y no alcanza. ¿Qué pasa? Tendría que cubrir la empresa la diferencia, la tendría que cubrir el trabajador. El copago se supone que va a ser prohibido, que justamente, así como los bonos que supuestamente también se van a eliminar, aunque es dudoso porque dice el propio proyecto que se van a mantener las obligaciones contempladas en contratos y convenios colectivos, donde muchos de ellos están los bonos compensatorios, pero justamente lo que se nos ha dicho como a las empresas, al mundo de empleadores, es que efectivamente tu obligación va a ser contribuir solamente con el costo de la mayor cotización. Pero el mundo real nuevamente puede ceder frente a esta voluntad de regular. Bueno, eso otro no, el tema del copago. El tema del copago, entonces se había abierto el gobierno y es lo lógico. O sea, en el fondo, el tema copago, ¿qué significa? Significa que la empresa te dice, mire, yo le pago una sala cuna o le paso un bono de X. Pero yo como familia, si quiero sobre ese X poner algo más y tener una sala cuna mejor, ¿por qué me lo van a impedir? Bueno, al gobierno no le gusta que uno pueda tener cosas mejores, entonces lo está impidiendo el tema del copago. Entiendo que eso también se estaba eliminando. Entonces sí, ya poder. En materia de educación trataron de hacer el mismo tema. Porque Sí, bueno. Y ya vemos en qué terminó ya. Pues entonces, en el fondo, que no hay ninguna razón. Si la familia quiere hacer un esfuerzo y tener algo mejor para su hijo, ¿por qué no puede hacerlo? Bueno, Antonio me está mostrando no un dedo, me está mostrando dos dedos, Ah, ya. ¿ya? Pero en una sola mano. Ok. Lo que evita la fantasía suya, ¿no? De que son dos dedos de dos Yo manos no- diferentes yo no sé nada. para decirme tienes que irte a comercial. Entonces, vamos a ir a la pausa. Estamos conversando Vamos. con Rubén Soto, abogado laboralista, socio de NAM Abogados, especialista además en temas precisamente de previsión social. Estamos hablando de la sala cuna universal, este tema que ha estado en boga durante este ardiente verano legislativo. Les quiero contar que llegó Generación Vital. Ya en Los Héroes estamos contigo en cada etapa de tu vida y por eso tenemos beneficios pensados para los pensionados y pensionadas de Chile. Disfruta de beneficios en salud, educación, entretención, apoyo financiero y mucho más. Infórmate en loshéroes.cl y en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo de tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. En agricultura marcamos la pausa y ya regresamos. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años, podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas?
Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con exámenes desde copago cero y telemedicina desde 2,990 pesos. Descuentos y reembolsos por compras en farmacias. Con los héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Último bloque de Siempre la Pizarra de Pizarro aquí en Radio Agricultura, día domingo, 9 de la mañana, en la 92.1, en la Red Nacional de Radio Agricultura, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Estamos en Zapping, por supuesto, estamos en GTD Telsur, en Binet, en múltiples plataformas con el contenido que con Pedro Pizarro hacemos semana a semana. Hoy hablando de la sala cuna universal, de este tema que está en debate y que la gran pregunta, muchos se preguntan a partir de todo lo que se ha debatido, todo lo que se ha conversado, si esto alcanza a salir, Pedro, de aquí al cambio de gobierno. A mí me da la impresión que no, ¿eh? Es que, a ver, seamos súper honestos, este gobierno no le puso ni una tinca que saliera. El proyecto Sala Cuna me tocó a mí con la subsecretaria María José Abud ir a presentarlo a la Comisión de Trabajo del Senado un poco antes del término del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Es el mismo proyecto que se sigue discutiendo hoy día. Ese proyecto avanzó porque en la Comisión de Trabajo había mayoría de la actual oposición para ponerlo en tabla, porque el gobierno nunca lo quiso poner en tabla, y cuando se dio cuenta que estaba avanzando, dijo, no, es que quiero ponerle indicación y cosas, y Quiero ahora, hacer lo mío. y ahora le bajó el urgimiento, ahora cuando se están yendo ya. Pues, entonces, Lo que pasa es que como tuvieron... de los 1000 avances se les cayeron como 2, entonces necesitan meter algo así. Como... yo pensé que le quedaban como 2 ya. No, pero tienen que poner algo ahí para compensar. Pues, por entonces, raro la ley nadie trata mal, tienen que poner algo ahí. Entonces, digamos. a mí ahora cuando aparece el presidente y otros diciendo cómo vamos a hacer que no avancemos con esto, chuta, pero un mínimo pudor, pues si no lo tuvieron, bueno, lo 4 años. tuvieron paralizado todo este tiempo, Sí, pues, entonces bueno, claro. Eso es una consideración política. Y el mismo proyecto que ellos rechazaron durante el gobierno del presidente Piñera lo votaron en contra, entonces ahora que vienen ahora a apurar el tema. Ahora, dicho todo eso, claramente es necesario modificar lo que tenemos hoy en materia de protección de maternidad y protección de temas a la cuna, porque al final termina traspasándose en un mayor costo de contratación de mujeres y eso desalienta la contratación de mujeres y eso ayuda al mayor desempleo de mujeres. Creo yo, hay que igualar un poco la cancha y hacer que ese costo sea para padres, da lo mismo si es hombre o mujer, los padres de los niños, tanto a nivel, creo yo, de fuero, tanto a nivel como derechos a la cuna y todo ese tipo de cosas, de manera de que ese incentivo a esa discriminación no exista. A quienes vayan a ser autoridades a contar del 11 de marzo que lo tengan claro, ojalá avanzar en ese tipo de eliminar esas discriminaciones para efecto de que el empleador no pueda hacer arbitrar si contrata a hombres o mujeres dependiendo del costo que quiere. El costo tiene que estar igual en ambos lados. Y para allá avanza la idea matriz al menos del proyecto, Rubén. Sí, a ver, efectivamente, así como también hay otros proyectos. Recordemos, el actual presidente, quiere sacar varios proyectos de ley antes del término de su mandato, probablemente, como tú dices, para indicarlo como parte de su legado. Pero no es no legislar, pensar un minuto de cómo logramos una mejor legislación y que efectivamente cumpla con varios objetivos. Uno, muy válido sin duda, y de hecho es lo que hacemos nosotros como abogados laborales, precisamente de evitar figuras que puedan discriminar, también a nivel económico y financiero. Pero efectivamente este es un proyecto que literalmente estuvo 2 años sin ningún tipo de indicación en el Congreso, luego se acordaron en 24 de hacer ciertas modificaciones, y luego de nuevo pasaron prácticamente 1 año y fracción sin ningún tipo de movimiento. Y ahora los últimos meses han habido una urgencia en torno a hacer avanzar este proyecto. Pero recordemos, este proyecto, para los que no lo saben, está lo que se llama en primer trámite constitucional. O sea, estamos en la primera etapa de un proyecto de ley. Está en el Senado, ¿no? Está en el Senado, claro. justamente. No tiene que pasar a la Cámara de Diputados, eventualmente si no hay disputa entre el Senado y la Cámara, ir a comisión mixta, promulgarse, publicarse. O sea, esto es pega para las nuevas autoridades del Ministerio Debería, del Trabajo, los y pega tiempos para el Ministerio normales de la Mujer tramitación de un proyecto de ley, para sacarlo prácticamente en los últimos menos de un par de semanas, no es habitual. Y lo otro también, el proyecto de ley contempla normas que acá se nos dice que se les niega el derecho a las mujeres justamente y a los padres a tenerse a la cuna. A ver, no es tan así.
El propio proyecto de ley contempla normas transitorias en cuanto a la aplicación. De hecho, el proyecto de ley va a empezar a regir 6 meses después de su publicación en el Diario Oficial. Se va a ampliar en la primera etapa 12 meses de su publicación y 24 meses para justamente hacerlo realmente universal. O sea, no es nada que va a ocurrir de De un día inmediato. para otro, no, en ningún caso. No, bajo ninguna posibilidad así. No, Y también tiene sentido, efectivamente. Obvio, sí, Esto tienes que para las organizarlo. empresas, para las empresas con todas las cosas que se han ido sumando desde la ley Karen, 40 horas, una serie de cosas claro. que están intentando presionarte, bueno, la última reforma previsional, Y ahí, todo eso. y ahí perdieron una oportunidad de haber sacado el tema Salacuna en la reforma previsional. O sea, si hubiesen tenido real interés, porque ahí tú podrías, a ver, si ya estáis poniendo un calendario de aumento de cotizaciones con ciertas finalidades, creando beneficios de seguro social, era cosa de meter la Salacuna dentro del beneficio de seguro social, estaba y listo. Y se acababa, lo metía en la misma discusión. O si Pero- hubiésemos aprobado este proyecto en 22, hoy Sí, día po. en 26 el presidente podría decir con justa razón, la sala cuna es universal en el país. Es un Exactamente. hecho y es un derecho ya consagrado y en Claro. ejercicio. Y estaría funcionando. Exactamente. Entonces, bueno, eso pasa. Ahora, Bueno, por otro yo no lado... olvido- yo no olvido que hubo 6 meses donde este gobierno, perdón, hago una consideración política personal. Este gobierno tuvo 6 meses sin hacer nada. ¿6 meses no? No, pero entre marzo del 2022 hasta el plebiscito del 2022, este gobierno no hizo nada. digamos. Menos mal, podría. Ya, pero sé, bueno. bueno, en fin. Ya, pero mira, ahora, por otro lado, vemos, y hemos conocido estudios de una población que envejece. Y una población que envejece, bueno, hace que el problema de la cuna va envejeciendo por todo este tipo de cosas, porque la gente sabe los costos que tiene en materia laboral y desarrollo profesional, etcétera. Debiese ayudar probablemente este tipo de políticas, pero por otro lado, una población que envejece te va a obligar a otro tipo de cuidado. Vamos todos para allá. O sea, salvo que nos muramos más jóvenes, vamos a llegar todos para allá y también la familia o van a tener que tener un cuidado de los papás y eso también va a requerir permisos hoy en día. Me cambié un poco de tema, pero quiero ir al tema Pero, en fin, familia. es muy interesante, porque además Hoy con en la día- pirámide demográfica que estamos teniendo, donde hace poco el INE entregó un dato que era bien relevante, que íbamos a tener 20 millones de personas viviendo en Chile el próximo año, pero que esa cifra iba a alcanzar un pico el 2026, pero que la población con este índice de natalidad no solo va a envejecer, sino que va a empezar a decrecer. Claro. Vamos a volver a 18 millones, Vamos a una hacer cosa, va menos. a ir para tanto. Entonces, lo que dice Pedro es bien relevante, porque claro, la preocupación de la sala cuna universal es precisamente por los que vienen naciendo, pero viene un cuidado también para los mayores. Ahora, en una de esas, la consolidación del derecho a la sala cuna universal, pues, a lo mejor impulsa la natalidad. Quizás es una de las cosas que No, frena un es poquito. una de las tantas cosas. O sea, yo creo que la gente toma ese tipo de decisiones por desarrollo profesional Claro, muchas uno veces. uno escucha que el kilo de agua está muy caro. Sí, ¿Ah? po. Uno ¿Usted tiene escucha- cuánto, don Eugenio? Yo tengo uno, pero cuido 4, Ah, imagínate. vio, ya. Entonces, debiese también uno empezar a pensar políticas para efectos de ayudar al cuidado del adulto mayor dentro de esa familia en materia laboral, porque también va a involucrar uno tener que preocuparse del cuidado, llevarlo a algún lugar donde lo cuiden. Si ese adulto mayor está trabajando, va a requerir mayor cantidad de exámenes o mayor cantidad de permisos. ¿Debiese la autoridad ir previendo este tipo de situaciones? Absolutamente. De hecho, así como vemos un desempleo en el caso de las mujeres persistentemente alto, el desempleo en mayores de 40, 50 años también es así. Entonces tenemos que justamente buscar alternativas que pasan también por los cuidados, por los permisos, por fomentar la contratación de personas mayores de edad. Y aquí me estoy metiendo en un tema más tuyo que mío, pero justamente lo que es el tema de la edad de jubilación, que las personas pueden seguir trabajando. Acá los obligamos hoy día a trabajar, al jubilarse, en una edad que probablemente todavía pueden aportar mucho al país. Entonces, este concepto efectivamente requiere varias modificaciones integrales que van a pasar por, no solamente esto es muy relevante, el tema de la sala cuna, pero efectivamente hay otras materias que no solo son laborales, también hay temas previsionales, vivienda, salud, educación. Entonces, justamente para poder incentivar en este caso y tratar de romper esta brecha, esta tendencia que no solamente es Chile, a nivel probablemente global, Sí. de un envejecimiento de la población. Claro, pero en el caso nuestro está mucho más Claro. más marcado. Exactamente, porque tiene todos estos costos que hemos estado hablando. O sea, cuidado. Falta de corresponsabilidad, o sea, generacionalmente nosotros creo que la generación nuestra ha avanzado mucho más que la generación de nuestros padres y nuestros abuelos, pero estos son cambios generacionales, o sea, En materia de corresponsabilidad, sin duda. no es que el hombre ayude, es parte de su Como función parte, que tiene que sí, cumplir pues. en el tema, o sea, probablemente me van a decir en la casa, mira que te patúo, pero bueno, pero en el fondo No, es... pues está bien, pues si pasan esas la cosas. casa la hacemos los dos. Sí, ¿sí? pues. No, yo te ayudo en la casa, compadre, si vos también vivías acá, pues a los platos, a las camas, alguna cosa, si yo también vivía aquí. Obvio, Está bien, es obvio. Entonces, si no
se avanza en eso, no se genera el cambio cultural en eso y no se hace que los costos sean compartidos, romper esa brecha va a ser mucho más difícil. Entonces, a mí me sigue llamando la atención el tema de... Yo creo que el hombre debería tener el mismo fuero. Que sé que para los empleadores es como, ¿cómo le hallar fuero? Pero es que hoy en día se la piensan antes de contratar a una mujer o no por esa temática. Que no se la piensen tanto, pues le da fuero a todo. Pues termináis haciendo que el costo esté. Y eso ayuda mucho a equiparar la cancha respecto a la contratación. Hay que equiparar la cancha respecto. Y le da esa estabilidad a ese niño que requiere tener unos ingresos asegurados por un tiempo, de manera de que van a ser, cuando nace un niño en una familia, también te genera unos gastos, es todo un cambio, etcétera. Entonces, también puede tener su lógica hasta económica de por medio. Y después también, o sea, Salacuna va para allá, pero ojalá lo otro cambie, o sea, porque si no, el costo va a seguir siendo de ella y por consiguiente el costo en materia de poderse insertar, tener igualdad de salario y tener una baja en el desempleo va a ser más difícil. Sí, bueno, insisto, esto va a ser pega el 11 de marzo para las nuevas autoridades en el Ministerio de la Mujer, Ministerio del Trabajo, Subsecretaría de Previsión Social. Claro, porque no hicieron mucho. Ahora, a mí me llama la atención tanto movimiento que no he protestado nunca por esto. O sea, aquí tenía una causa para protestar como súper clara. Es más fácil protestar por, no sé, por la... Es cierto. En fin. ¿Qué crees tú? ¿Tendríamos proyecto aprobado? Por lo menos en el Senado, ¿no? No lo sé. Queda una semana legislativa en el fondo, que es una semana que... el gobierno debería abrirse efectivamente a explicar la forma de financiamiento. Lamentablemente los números no han sido su fuerte, como lo comentábamos. El déficit fiscal que tenemos superó las expectativas. Entonces, claro, yo creo que hay parte por sincerar y revisar las proyecciones que hay para financiar el proyecto de ley. Porque crear un proyecto de ley que nace desfinanciado es probablemente el gran resquemor que hay, porque en las otras materias, como hablábamos, estamos todos más o menos de acuerdo en torno, más allá de los costos que le pueda significar a la empresa el mayor costo, en un clima constante de aumento de costo laboral y con un desempleo alto, que el gobierno se enorgullece justamente que bajaron las cifras recientemente, pero quedamos en el 8%. Sí, claro. O sea, y con la informalidad laboral que tenemos, que el 25% de la población de este país no tiene ningún tipo de protección de seguridad social. O sea, perdón, puedo preguntarlo así abiertamente. O sea, nuevamente también nos enfrentamos a una circunstancia grave, que probablemente es una de las principales características de este gobierno, que tiene que ver con la desconfianza respecto a los números. ¿Es así? Hay desconfianza respecto a los números. De hecho, justamente son las críticas de la actual oposición en torno al financiamiento del proyecto. Porque a propósito de la ley de presupuesto y el reajuste, se nos indicaron ciertos números y finalmente no se cumplieron, efectivamente. Entonces, hay dudas que efectivamente cuando nos dicen que el proyecto de ley, el gobierno, el fisco de este país, solamente va a financiar el 15%, va a ver si es realmente cierto que efectivamente no estamos generando un gasto que puede terminar siendo impagable. Claro, y eso al final puede ser más grave y podemos tener una situación más compleja que la actual si el tema se hace mal. Entonces, ese tema de legislar a matacaballo, así como metiéndolo entre medio de la ley de reajuste o alguna cosa así como... Sí, por eso te digo, esto es pega para el gobierno entrante el 11 de marzo. Hay que hacerlo bien, o sea, hay que hacerlo bien y hacerlo bien involucra darse los tiempos, escuchar, analizar alternativas y cosas, y eso no es por una semana que es lo que queda... Y escuchemos a todos los actores acá del mercado, empresas, sindicatos, organizaciones de mujeres, organizaciones de padres, que efectivamente y no lo vamos a hacer en menos de una semana. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta que tiene una consideración política de por medio? A ver, esto está ahí, a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina también está el cambio del gobierno. Tenemos una semana legislativa con este Congreso. A la oposición, en líneas generales, ¿le conviene más patear esto y que lo resuelva el Congreso que viene? No, a ver, no conviene patearlo, conviene avanzar. No, también, pero avanzar lo que se pueda. Pero es una semana, o sea, lo dejo pateando una semana y el 12 de marzo el nuevo Congreso avanza y lo termina de resolver. En la medida que las nuevas autoridades lo sigan considerando prioridad y en la medida que las ideas matrices de lo que está dentro del proyecto, porque si no te vas a encontrar con un escenario de un proyecto nuevo y eso es una tramitación nueva. Ojalá sea sobre el mismo proyecto y ojalá sea con indicaciones sobre el mismo proyecto. Siempre hay cambios que se tienen que hacer. ¿Y el gobierno entrante qué visión tiene respecto de la Sala Común Universal? El 11 de marzo le preguntamos a la autoridad. ya, está bien. Ya, pero en líneas generales, trazos generales, no debiese cambiar mucho respecto de lo que está en discusión.
A ver, la idea de fondo no sé si las ideas matrices del proyecto sí. Eso es lo que yo al menos tengo la duda, veamos qué es lo que hay, pero en todo caso siempre es materia de indicaciones. O sea, lo que sería un retroceso sería comenzar con un proyecto en discusión desde cero nuevamente. Ojalá No creo que pase eso. lo que ya se haya hecho se mantenga y se hagan las mejoras, las revisiones que correspondan, queda mucha tramitación, o sea, hay espacio legislativo para hacer mejoras. Es poco viable pensar que van a empezar de cero. No debería. No debería. Sí, no debería, y hemos avanzado efectivamente algo de 2022, ya lleva varios años en el Congreso. Va a atravesar tres Sí. gobiernos, sin ir más lejos. Don Rubén, si usted tuviese que a la nueva autoridad decirle 3 temas prioritarios en materia laboral donde tendría que enfocarse, ¿cuáles serían? Aparte de la laguna. Sin duda, atacar el desempleo, Ya. eso es esencial. Las formalizaciones, tenemos, y lamentablemente ha sido un gobierno muy voluntarioso en crear nuevos derechos para los trabajadores y trabajadoras, pero también son obligaciones para la empresa, estamos encareciendo cada vez más el costo. Entonces, ir a esa parte, a crear incentivos para la formalización de los empleados, que tengan derecho a seguridad social y que puedan juntar todo lo que estamos hablando, porque nada de esto lo van a tener si efectivamente no son parte formal del sistema. Y claramente crear, y yo creo que pasa por ahí, no es seguir encareciendo los costos efectivamente para las compañías. Ya tenemos varias reformas, la ley de 40 horas aplica ahora en abril. Baja 42. Baja 42 y tenemos el horizonte en 28, o sea, todo durante este próximo año van a ir. Es relevante para las compañías que son intensiva mano de obra, que quieren contratar empleados cuando nos diga que tenemos que mantener los mismos salarios, las mismas remuneraciones, los mismos beneficios, pero van a trabajar menos. Entonces, entre medio va a ir aumentando la reforma previsional, las cotizaciones obligatorias, la ley Cariño justamente está haciendo efecto. Entonces, claro, ahí pensar justamente en quizás pensar un poquito, a ver, más que no legislar, es legislar con prudencia. Veamos los efectos, tratemos de incentivar productividad. Yo creo que es un factor bastante relevante. Cuando hicimos la ley de 40 horas, de paralelo, se nos dijeron de que se iban a crear mecanismos para incentivar la productividad de los trabajadores, de las empresas, justamente ayudar al financiamiento. ¿Y cuánto ha ocurrido de eso? Efectivamente, poco y nada. Eso no, efectivamente. Bueno, señoras y señores, les quiero contar que en AFP Plan Vital puedes hacer tu cambio 100% online sin salir de tu casa. Hazlo directo de tu WhatsApp, web o app. Cámbiate en planvital.cl. Quedaste debiéndome 2 propuestas más. Porque Para el próximo programa. Para el próximo programa, porque ya el tiempo se acabó y Antonio me está mirando con una cara de odio cuando Galilea se enoja. No, hay que salir arrancando. Rubén Soto, abogado laboralista, socio de AM Abogados, miembro del venerable Colegio de Abogados de Chile, de la Sociedad Chilena del Derecho al Trabajo y Seguridad Social. Gracias por venir a aclararnos esto. Insisto, ha sido una discusión larga, a ratos compleja, pero que ha generado mucha expectativa. Genera mucha expectativa el finalmente hacer el cambio donde hay que hacer el cambio. Donde uno quiere buscar igualdad entre hombres y mujeres, probablemente la Sala Cuna Universal es una manera directa de finalmente conseguir un avance relevante en esa materia y en ese sentido. Así que gracias por contarnos en qué está, cómo va y evidentemente lo que hay que hacer. Y bueno, esto es pega para las autoridades que vienen también. Sí, no, gracias por explicarnos bien cuál es el problema, porque de repente uno dice, se está discutiendo esto, pero ¿por qué se está discutiendo? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Y creo que ha sido súper importante poder dejar en claro dónde está el problema, qué genera el problema y qué es lo que hay que ir cambiando. Así que Rubén, gracias por acompañarnos nuevamente hoy día. Gracias por la invitación. Eso. Y nosotros Nos vamos. Usted que tenga una bonita semana. Nos estamos viendo en 7 días más. Que le vaya muy bien. Chao.